tardes. Buenas tardes. Vamos a ver nuestra Biblia, ahí en el Evangelio de Mateo, escrito por Mateo, capítulo 5, versículo 20, para seguir considerando esta parte de la Biblia que nos menciona acerca de la conducta, del carácter, del comportamiento de aquellos que no entrarán al reino de los cielos, dicho por el que está preparado para juzgar a vivos y muertos, con la intención de que nosotros maduremos o moldeemos el carácter, como dice uno de los cantos que ponamos las pesadas del maestro, que vamos moldeando el carácter conforme al carácter del Señor Jesús. Y dejemos ese comportamiento, esas costumbres, esa práctica que por mucho tiempo vivimos mientras estamos en el mundo y que hoy lo vemos reflejado en la conducta, en el carácter, en el pensamiento, en los deseos, en las intenciones de estos dos grupos llamados por el Señor escribas y fariseos. La justicia de los escribas y fariseos es el título de nuestro tema, y la Biblia nos está mencionando cómo es notoria esa justicia o en qué se nota. Y en la mañana estuvimos viendo que es notoria en una vida espiritual llena de hipocresía. Y mencionábamos en la mañana que estaremos reiterando el resultado de esta conducta, que es no entrar al reino de los cielos. Estamos hablando de personas, de grupos, de escribas y fariseos que en su mente estaba agradar a Dios, o que en su mente tenían que eran pueblo de Dios, que realmente lo eran, pero que se habían desviado en un punto del camino y habían dejado aquella obediencia a la ley y se fueron por obedecer su propio instinto, su propia carne, su propia personalidad. Cuando uno ha entrado al pueblo de Dios, la personalidad de uno debe de cambiar, debe de modificarse. Todo lo que traíamos antes, por eso nos dice la Biblia, el que mentía deje de mentir, el que haga esto deje de hacerlo. Todas las cuestiones que nosotros vivimos en el mundo, el egoísmo, la vanidad, la presunción, todo aquello, cuando uno entra al camino tiene uno que dejar esas cosas. Por eso la Biblia nos menciona que debemos de ser como niños. Un niño no es presuncioso, un niño no tiene malicia. Y este grupo, escribas y fariseos, vivían la justicia, que es la rectitud, en relación al conocimiento de la palabra de Dios en forma hipócrita. Por eso el Señor Jesús les dice en reiteradas ocasiones hipócritas. Y esa conducta lo vimos en la mañana, de modo que uno vea si uno no raya en ese tipo de comportamiento, porque si uno tiene ese comportamiento, entonces tendremos el resultado que es no entraremos en el reino de los cielos, porque hay que hacer, hay que enseñar y hay que hacer. Ambas cosas tenemos que hacer. Los que hemos recibido los poderes del siglo venidero, los que hemos recibido el Espíritu Santo, que dice la carta a los Hebreos, tenemos que comportarnos de manera espiritual para que nuestra conducta se vaya moldeando, se vaya modificando a la conducta que Dios requiere para que pasemos esa regla, esa norma de poder entrar en los cielos. A veces pensamos que la regla está muy alta para entrar en los cielos. Aquí es todo lo contrario, la regla está muy baja, como un niño, a la altura de un niño, a la altura de un niño. De modo que tenemos que someternos, tenemos que bajarnos a nosotros mismos, el carácter hay que bajarlo, la conducta hay que bajarla, hay que ser más humildes, hay que ser más mansos, hay que ser más obedientes. Hacia más abajo, mejor hacia con Dios. Hacia yo me elevo más, estoy en contra de Dios y no voy a poder pasar esa barrera. Si hemos visto cómo cuando jugábamos antes, porque tenemos una regla, y que ahí va uno agachándose y no la subíamos y la subíamos. Bueno, la regla de Dios, la norma es como un niño, a la altura de un niño. En esa estatura tenemos que llegar nosotros para poder entrar al reino de los cielos. Y la conducta de los fariseos
es todo lo contrario, es una conducta de presunción, es una conducta de engreimiento y de orgullo en cuestión de la carne y de que se sentían los máximos o superiores en relación con Dios. Y eso es, aquí el Señor está mencionando que aquel que tenga esa conducta o ese comportamiento no entrará al reino de los cielos. Dice la Biblia, porque yo os digo, Mateo 5:20, que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es muy importante esta palabra mayor. Cuando uno lo lee así, uno dice, bueno, tengo que superarlos a ellos. Si el fariseo era de esta manera, yo tengo que ser doblemente como él. Pero no, la palabra mayor aquí significa mejor. Tenemos que ser mejor que ellos para poder entrar al reino anhelado, al reino de los cielos. En la mañana vimos pues el primer asunto. Luego vamos a ver los otros dos para poder concluir este asunto, este punto, este tema en este día. ¿Cómo es notoria la justicia de los escribas y fariseos? Es notoria en la jactancia del conocimiento de la ley. Es notoria en la jactancia del conocimiento de la ley. Para nosotros, lo vamos a hacer un sinónimo, porque nosotros no llevamos la ley, llevamos la gracia. Lo mismo sería el judío, pero el fariseo y el escriba se jactaba del conocimiento que tenía la ley. Es como si yo me jacto del conocimiento de la gracia, o yo me jacto del conocimiento de Dios, me jacto del perdón y la bondad y la misericordia de Dios, y en esa jactancia voy a desvirtuar el propósito de por qué Dios me ha otorgado su gracia. Había un propósito de Dios para la ley, pero ellos, los judíos, los fariseos y escribas, pues, más claramente, más enfáticamente, se jactaban, se sentían, se creían los superiores. Y por esa jactancia y ese creimiento era que ellos enseñaban y decían lo que se tenían que hacer, pero ellos no se lo hacían a sí mismos. Ellos se sentían maestros, se sentían maestros de los niños, se sentían doctos de los indoctos, se sentían guías de ciegos. Así lo expresa la Escritura. Y si la Biblia lo menciona así, es porque así era su comportamiento, así era su carácter, así era su conducta, de sentirse que mírame a mí, yo estoy bien con Dios, imítame lo que yo hago, así como lo que yo hago tienes que hacerlo. Y esa era una jactancia de ellos y que es recriminada en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, dice la palabra de Dios. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 17 al 24. Entendiendo esto, hermanos, para nosotros los sinónimos sería la gracia. Para nosotros, para ellos era la ley, para nosotros la gracia. Pero si utilizamos la gracia de la misma manera que ellos utilizaban la ley, entonces tenemos una conducta similar, una justicia similar a la de los escribas y los fariseos. Si yo digo no se debe de mentir y yo miento, si yo digo no se debe de faltar y yo falto, si digo se debe de orar y no oro, si digo se debe participar y no participo, si digo se debe de enseñar el evangelio por nuestra vida y no lo enseño, entonces me estoy jactando de que tengo conocimiento teórico, nada más, pero no práctico, y no lo llevo a la práctica. Yo puedo sentirme que yo soy un líder, puedo sentirme que yo enseño, yo puedo sentir eso, puedo sentir que soy un maestro de la Biblia, o puedo creerme que soy un maestro de la Biblia, nada más por el hecho de conocer la gracia, o conocer el perdón, o conocer la misericordia, pero no basta con conocerlo de manera teórica en la Escritura, es necesario conocerlo de la manera práctica, vivirlo, practicarlo, lo que es la gracia. Es un sinónimo para nosotros, porque nos vamos a quedar con la idea de que, bueno, ellos llevaban la ley, nosotros no llevamos la ley, pero nosotros llevamos la gracia. Y si nos asemejamos a lo que ellos siguieron con la ley, nosotros con la gracia somos igual que ellos. Dice la Biblia ahí, la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 17 en adelante. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de ciegos, guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se han de adulterar curtas, tú que dices que no se han de adulterar adulteras,
tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, esto lo aplicamos a la gracia, y aquí podemos entender prácticamente esto. He aquí tú tienes el nombre de cristiano, y te apoyas en la gracia, te glorías de Dios, porque en eso nos gloriamos, porque utilizamos un pasaje que dice la carta a los Corintios, que dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo me glorío, yo me siento, yo me creo de que soy cristiano, y lo digo y lo profeso, y en todas mis redes sociales lo digo, soy cristiano, pero no basta con decirlo, hay que practicarlo, porque yo me puedo jactar de la gracia. Yo he recibido la gracia de Dios, he recibido el perdón de Dios, yo conozco lo que significa el perdón de Dios, y aquí yo esto lo hago mío para no caer en la conducta de aquellos escribas y fariseos cuyo comportamiento, por ese comportamiento no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, antes de seguir leyendo, ¿por qué el Señor Jesús dice que ellos no entrarán al reino de los cielos? Porque cuando hay jactancia, hermanos, cuando hay orgullo, cuando hay creimiento, cuando hay soberbia, no hay aceptación de la voluntad de Dios. No acepta uno la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios nos va a dar directamente en el orgullo. Nos va a pegar directamente en nuestra ignorancia, de que sabemos mucho y la Biblia nos va a decir no sabes nada. Y cuando hay arrogancia y soberbia, no vamos a aceptarla. No vamos a aceptar la palabra de Dios. Por eso, los que tengamos, o los que tengan este tipo de justicia, no entrarán en los cielos. Porque para eso necesita tener humildad, para entrar en los cielos, humildad, mansedumbre, sumisión y obediencia. Y quien tenga las características de los fariseos, nunca van a poder. Porque el orgullo aquí está, tú no me dices lo que tengo que hacer, tú quién eres para decir lo que tengo que hacer. Pero es la palabra, sí, pero tú no. Y Dios utiliza al Señor Jesucristo instrumentos para darnos la palabra de Dios. Y si yo no acepto, tengo esa conducta y jamás voy a entender, y jamás mi corazón se va a llenar de ese remordimiento, de ese arrepentimiento necesario para aceptar la palabra. Por eso Santiago lo dice, recibir la palabra de Dios con espíritu de mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas. Pero si yo la recibo y pleiteo con el que me está hablando, es porque tengo una conducta similar, un comportamiento de los fariseos, y que no acepto. ¿Cuándo un escriba iba a decir, cuándo iba a aceptar que estaba equivocado? Oye, ¿cómo me dices tú que estoy equivocado? Si yo estoy transcribiendo la palabra. Eso es lo que hacían los escribas. Ellos agarraban los pergaminos y ellos los transcribían, los escribían. Yo conozco todo lo que dice ahí, tú me dices que estoy equivocado. No. ¿Qué te pasa? O sea, ¿tú qué tienes? Y así es, a veces puede ser nuestro comportamiento en la actualidad. Por eso veamos esto claramente para nuestra vida y para nuestra salvación. Y no hay que jactarnos del conocimiento de la gracia en el sentido de creernos y de que uno conoce la voluntad y uno es instruido y uno aprueba lo mejor. Uno no puede aprobar lo mejor. Quien aprueba lo mejor es Dios por medio de su palabra. Él nos va diciendo lo correcto y lo incorrecto. Uno lo que tiene que hacer es ir en el camino nada más. Pero a veces decimos, aquel hermano está equivocado, aquel hermano está mal. Somos muy dados a eso. Pero el hermano dijo esto, está equivocado, está mal hermano, no sabe. Y luego, cuando nos sale lo que somos nosotros, en vez de corregir con mansedumbre, en vez de enseñar al hermano con la palabra, para que el hermano entienda, insultamos. Es que ese hermano no sabe nada. Él no sabe nada, yo tampoco sé. ¿Yo quién soy para saber algo? No hay que captarnos de la gracia, no hay que creernos de la gracia, hay que disfrutar la gracia, hay que valorar la gracia, que es el perdón de pecados y la salvación del alma. Que no tengamos este tipo de conductas, que no seamos como los antiguos los fariseos, los cuales no entrarán al reino de los cielos. Yo os puedo ser, yo soy instructor de los indoctos, maestro de niños, que tengo en la gracia la forma de la ciencia y de la verdad. Yo enseño a otro, pero no me enseño a mí mismo. Entonces, tengo esa conducta que ellos quieren, que ellos mostraron, que ellos manifestaron. Se sentían mucho, se creían mucho, tenían una jactancia enorme, tenían una soberbia enorme, y que por esa soberbia ellos sentían que podían hacer lo que quisieran. Nosotros tenemos la ley, tú no eres nada, tú no la tienes, nosotros sí la tenemos. Yo la puedo infringir, pero la tengo. Yo soy con Dios y Dios está conmigo.
porque Él me ha dado su ley. No se la dio a los samaritanos, no se la dio a los asirios, a los egipcios, nos la dio a nosotros y la preservó por muchos años. Así que yo tengo la ley de Dios, tengo la voluntad de Dios, pero fallas, pero pecas, sí, pero tengo la ley de Dios. Yo puedo hacer lo que quiera y tú no, porque yo tengo la ley de Dios. Ese era el pensamiento de ellos, que pudieran hacer cualquier cosa y que nada más se apoyaban en la ley, pero tengo la ley de Dios. Es como si yo digo, yo puedo pecar, puedo fallar, puedo ir a lugares que no debo de estar, pero tengo la gracia de Dios. Estoy cometiendo un abuso a la gracia y estoy depositando todo en la gracia, pero no mi comportamiento. Y yo me puedo apoyar en que, pero la gracia, pero Dios perdona, pero Dios es amor, pero Dios me ha aceptado, pero Dios ya me dio a su Jesucristo, pero Dios me salvó, es salvo para siempre, Dios es amor y no me ha mandado al infierno porque Dios me ha visto, porque soy elegido, porque soy escogido, porque yo puedo inventar muchas cosas, pero estoy siendo como el fariseo y como el escriba. Si es que yo llego a abusar de la gracia, yo digo, voy a pecar, no importa, el domingo voy y estoy a cuentas con Dios, ¿por qué pienso así? ¿Por qué creo así? Entonces estoy abusando del perdón de pecados, estoy abusando del sacrificio. Y esto es peor para nosotros, porque ellos se abusaban de la ley y sentían que por tener la ley podían hacer cualquier cosa. Y está bien, la ley fue dada de Dios, pero no se compara la ley al sacrificio de Jesús. Jesús sufrió por mí, Jesús sufrió por nosotros, Jesús le dieron, a él lo humillaron, lo desnudaron, hermanos. Jesús quedó desnudo ante el pretorio, ante 200 soldados romanos, desnudo. Él, para darnos salvación, para darnos la gracia de Dios, que es el perdón de pecados. Pero si peco yo, digo, a fin de cuentas ahí está Jesús. Si yo peco, si yo fallo, sabiendo, conociendo, porque todos fallamos, y a veces uno debe pedir perdón por aquellos pecados o por aquello que ignoramos, pero que cometimos pecado. Los pecados de ignorancia, también uno debe pedir perdón. Cuando uno pide perdón a Dios, debe decir, Padre, perdóname también por los pecados que por ignorancia puedo haber cometido. Pero a veces uno dice, no, pero Padre, yo no cometí nada, o sea, yo soy perfecto. No somos perfectos. Y no debemos de abusar de la gracia, como los escribas y los fariseos, que ellos fallaban, pero se apoyaban en eso. No debemos de apoyarnos. Dice por allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice, todo lo que te digan ellos de la ley, de la palabra, hazlo, pero no hagas según sus obras, porque ellos se imponen cargas y no mueven ni un dedo. Ellos quieren enseñar, pero hazlo tú y yo no. ¿Yo por qué? Yo porque tenga la ley es suficiente. Yo estoy bien con Dios. Es como si yo enseñara que tú debes de estar bien, yo. Tú debes estar correcto, yo. Tú debes estar en santidad, yo no. Yo ya estoy de aquel lado, yo ya soy salvo, yo ya estoy en el cielo. Tú tienes que llegar allá. Yo puedo hacer lo que quiera, a fin de cuentas ya soy salvo. Ese es el pensamiento que tenían ellos. Y ellos se sentían de esa manera ante todos los que los conocían y tenían esa jactancia enorme que les impedía ver la realidad. Cuando uno se llena de soberbia, de jactancia, de vanidad, hay una gran venda en los ojos que no vemos la realidad de Dios por medio de su palabra, que no nos vemos nosotros mismos y que no nos vemos ninguna falla, pero sí podemos apoyarnos en la gracia para pecar y para pecar. No, eso es algo incorrecto. Una cosa es que el Señor Jesús haya dado su vida para nosotros, y otra cosa es que nosotros tengamos que recurrir a esas cuestiones y apoyarnos en lo que es la gracia. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, hablando en ese sentido. Capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, ¿cómo puedo yo abusar de la gracia? Yo ya recibí la gracia de Dios, del Padre, que es Jesucristo. Para que yo la recibiera, Jesucristo sufrió mucho. Fue humillado, fue espitado, fue desnudo. Lo trataron como un vil delincuente para que yo reciba la gracia. Pero si yo me apoyo en esa y digo, puedo pecar, a fin de cuentas tengo la gracia. Puedo fallar, a fin de cuentas tengo la gracia. Estoy haciendo peor todavía que los escribas y fariseos, porque ellos al menos la ley, aunque la ley fue de Dios, no se compara a lo que es el Señor Jesús. Y yo estoy haciendo del Señor Jesús, exponiéndolo al vituperio. Así como ellos, era burlada la ley de Dios entre los gentiles, así también por mi comportamiento puede ser vituperado el Señor Jesús, de acuerdo a lo que yo estoy haciendo con la gracia. O sea, ¿voy a perseverar en el pecado porque tengo la gracia? No, en ninguna manera. Al contrario, voy a valorar esa gracia, voy a respetar esa gracia y voy a agradecer esa gracia. ¿Cómo? Comportándome bien.
Tú estás mal, tú estás condenado. Y yo no, ¿tú por qué no? Usted peca, sí, pero yo tengo la gracia. Yo tengo la sangre de Jesús. Pero estás igual que yo, pecamos igual, sí, pero tengo la gracia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy enseñando de la gracia de Jesús? Y me estoy comportando, me estoy apoyando en la gracia y teniendo un comportamiento similar al de los escribas y los fariseos. Ese comportamiento va a impedir que entre el reino de los cielos. ¿Qué es lo que ellos se captaban en lo que era el conocimiento de la ley? Tanto así que abusaron de la ley, abusaron tanto de la ley de Dios que la mezclaron, que metieron rudimentos del mundo, pensamientos personales, gustos personales en la propia ley de Dios. Y fueron más allá. Dejaron a un lado la ley de Dios y colocaron su propia ley, el Talmud. Y era más todavía la enseñanza por medio del Talmud que lo que era la propia ley de Dios. Ellos mezclaron, ellos contaminaron lo que era la ley de Dios al meterle cosas a la ley de Dios. Y si Dios decía un mandamiento, ellos le aumentaron más de su cosecha, desobedeciendo la palabra. Lo que dice en Deuteronomio, lo que dice en Apocalipsis. Nadie le debe de añadir ni quitar nada a la palabra. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo, capítulo 16, en Mateo capítulo 16, versículo 5, dice la Escritura, se lo dice a los apóstoles, nos lo dice a nosotros como advertencia y para que no hagamos esto mismo, para que no metamos estas cuestiones que ellos metieron a la gracia. Hay que respetar la gracia como está dada, como está enseñada. Y no hay que decir, no, es que yo pienso que para eso se necesita también esto otro. Es que yo creo que para eso no está mal. Tienes que hacer también esto. Y dice ahí la Biblia, en Mateo 16, 5, 6, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el versículo 12 dice, bueno, en el 11 y 12 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquella doctrina, hermanos, que ellos ya habían tergiversado, habían cambiado, habían modificado de la enseñanza pura de la ley de Dios. ¿Qué significa para nosotros en la gracia? Significa que nosotros tenemos la gracia pura, perfecta, la doctrina perfecta del Señor Jesús. Pero si yo le añado algo a esa doctrina, pero si yo le añado a eso a la gracia, pero si yo le añado de mi cosecha a que mira, para el perdón de pecados también necesitas esto, o no debes de hacer esto, o esto no, o esto está prohibido, o esto que el otro, o esto que aquello, estoy metiendo de mi cosecha, estoy metiendo de mi pensamiento a la gracia pura de Dios. Y estoy mezclando lo que es la gracia con ideas personales o con mandamientos de hombres. Lamentablemente a veces hay herejías en la iglesia de Cristo. Estas herejías son mandamientos de hombres que han metido en la iglesia prohibiciones que esto no lo hagas. Pero como algo de la palabra de Dios, como si viniese de Dios, esto está prohibido, esto no lo debes de hacer, esto sí, pero no está en la Biblia, no hay argumentos bíblicos para eso. Pero ellos de su cosecha, los que son maestros, o los que son guía de ciegos, como mencionó la Escritura ya en la carta a los Romanos, uno le puede meter. ¿Por qué? Porque uno quiere que la iglesia sea a su manera, a su gusto, a su molde, a su modelo. Y estaríamos imitando a los escribas y a los fariseos que metieron de su propia cosecha. Estaríamos mezclando la gracia. Estaríamos mencionando estaríamos metiendo que mandamientos de hombres a la doctrina correcta. Por eso Jesús nos dice, si tú no eres mejor que la justicia de los escribas y fariseos, no entrarás el reino de los cielos. Yo tengo que ser mejor, tengo que respetar la gracia, tengo que respetar el perdón, porque a veces yo veo a un hermano o veo a un nuevo hermano o un posible nuevo hermano que lo veo, pero este pobre anda en el vicio. ¿Cómo lo voy a saludar? ¿Y cómo voy a acercar con él? ¿Y cómo voy a estar con él? Pues no, pues ¿cómo ha andado allá? O sea, ¿qué le estoy poniendo yo a la gracia? Si él va a recibir la gracia no mía, la de Jesús. A mi hermano no le debe importar lo que pienso yo. A él le debe importar lo que piense Jesús. Y Dios le ha dado su gracia por medio del Señor Jesucristo, lo mismo que a mí.
¿Por qué yo hago esa distinción? ¿Por qué yo juzgo? ¿Por qué yo veo? Estoy añadiendo la gracia que tiene que venir correctamente. ¿Cuál? ¿Quién viene correctamente a la iglesia? ¿Quiénes venimos? Nadie. Todos venimos cargados de pecados. Así llegamos, de una o de otra manera. Pero a veces nosotros hacemos esa distinción y agregamos a la gracia algo que no debe de ser. Por eso debemos de tener ese cuidado, porque el que no sea superior o mejor a la conducta de los escribas y fariseos no entrará al reino de los cielos. El tercer punto, hermanos, para poder terminar este tema: la justicia de los escribas y fariseos es notoria en una vida espiritual llena de hipocresía, es notoria en una jactancia del conocimiento de la ley para nosotros de la gracia. Lo hemos puesto un sinónimo. Y es notorio en no aceptar la imperfección. Es el asunto número 3. No aceptar la imperfección. Cuando no aceptamos la imperfección, cuando no aceptamos nuestras limitaciones, cuando no aceptamos el conocimiento bajo que tenemos de la palabra, porque todos tenemos un conocimiento muy poco de la palabra, y con ese conocimiento poco estamos aquí y seguimos aquí. Pero no debe de haber un reclamo, una negativa a que yo quiero aprender más, quiero saber más y me incomoda que alguien sepa más que yo. Si es que tenemos ese pensamiento, porque a todos nos da conocimiento el Señor. Él sabrá cómo, de qué manera nos da conocimiento, porque somos siervos del Señor Jesús. Y en ese conocimiento y en esa obra, Él coloca a sus siervos para su trabajo, para su ministerio, es decir, para su servicio. Pero a veces no aceptamos el que seamos imperfectos, o a veces no aceptamos el que tengamos limitantes. A veces nos sentimos perfectos en la vida cristiana. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Andamos buscando el error, andamos buscando la falla, la falta de la propia hermandad. Ya no hablando de fuera, de nosotros mismos. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, los escribas y los fariseos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, capítulo 8, por mencionar una parte de la Biblia, lo tentaban, lo cuestionaban, le preguntaban: maestro, ¿por qué dices de esto? Dice: maestro, encontramos a esta mujer en adulterio. Dice: la ley de Moisés nos decía que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Luego dice la Biblia: pero esto decían tentándole, poniéndole a prueba al Señor Jesús, porque no estaban de acuerdo, porque el brillo de Jesús era mucho y ellos se sentían muy opacos y ellos no querían estar al alcance, a la altura de Jesús. Así que querían encontrar un error, nunca le hallaron ni un error. Cuando lo llevaron ante el sumo sacerdote, tuvieron que inventarle un cargo, tuvieron que ponerle a una persona que falseara. Es que yo lo oí que dijo esto, es que yo lo vi con mis propios ojos. Pero nunca le hallaron un error, una falla, pero sí anduvieron todo el tiempo tras de él. A Jesús, los escribas y los fariseos lo buscaban para encontrarle una falla, un error. Para eso lo buscaban, para que luego agarrarse de eso, decir: mira a tu maestro. Y aún así le decían: mira a tu maestro, come con publicanos, come con bebedores, come con aquellos y come con comedores. Está sentado a los publicanos con los pecadores. Y el Señor Jesús no permitía que respondieran los apóstoles. Él respondía: porque he venido a los que están enfermos, a los que se sienten incorrectos como ustedes. Por eso me siento con aquellos, porque ellos sí necesitan, ellos sienten que necesitan de mí. Ustedes sienten perfectos, ustedes están sanos espiritualmente hablando. Así se dicen ustedes, que no era sarcástico Jesús, pero así se creen ustedes. Y aún así siempre estaban cuestionándole: oye, o sea que tus apóstoles, tus discípulos, si pueden comer en el día de reposo. Oye, tus apóstoles, ellos pueden comer sin lavarse las manos. Oye, pero mira, los seguidores de Juan bautizan más que tus apóstoles. No hallaban que encontrarle al Señor Jesús. Siempre le estaban buscando el error, la falla. Así eran los escribas y los fariseos, buscándole a ver qué le encontraban. Algo que nosotros no debemos hacer. Si alguien busca defectos, a mí nos va a encontrar al por mayor. Porque todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Pero no es aceptable de un cristiano que estemos buscándole la falla al hermano para luego ¡pum!, contra él. Y el hermano esto, y el hermano qué. Ha habido ocasiones, en una ocasión me tocó aquí, lo aclaro, que me preguntaron algo para ver qué respondían.
Yo respondí lo que quería que escuchara el hermano. Ese día yo llegué a la segunda hora. Y cuando yo llegué, la iglesia ya sabía lo que iba a responder. Bueno, al menos los ancianos ya sabían. Ya sabían mi respuesta. Me quedé yo así, atónito, no creyendo lo que me había pasado. Pero ¿cómo es posible? O sea, me preguntaron para ponerme un 4, como decimos, me tendieron la cama. Eso no se vale entre cristianos. Eso lo hacen solamente los escribas y los fariseos. Yo le puedo preguntar a mi hermano, oye hermano, ¿qué piensas de esto? Y si él en toda la confianza me dice, pienso esto, y yo lo agarro sus palabras para voltear el asunto, dice, el hermano cree esto, el hermano dice esto, estoy mal, estoy equivocado, estoy siendo un escriba, estoy siendo un fariseo, y esa conducta mía no hace que yo llegue al reino de los cielos. Los escribas y los fariseos lo cuestionaban, y mucho, siempre lo estaban poniendo a prueba, porque querían encontrar esa falla, querían encontrarle ese error. ¿Tú qué dices de esto? ¿Tú qué piensas de esto? Y dice la Biblia que esto decían tentándole, lo buscaban, lo provocaban al Señor Jesús, y les daba más coraje de que no encontraba de aquel error. Nosotros como cristianos no debemos de tener ese comportamiento. Tenemos que darnos la mano. Aquí hay un orden, hay un servicio en el cual el Señor ha colocado a sus instrumentos para hacer cierto trabajo y cierta labor. La labor se hace para el Señor. Y todos debemos de respetar lo que el Señor Jesús ha determinado y dejado. No debemos de estar buscándonos entre nosotros los errores para luego recriminarlos o hacerlos públicos. Tenemos que buscar el apoyo. Entonces, allá el salmista dice, compañeros soy de todos los santos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos enemigos. Yo te estoy buscando a ti la falla para luego decir que soy mejor que tú. Tú piensas esto, digo, mira, el hermano piensa esto, yo pienso soy mejor que él. Por eso tengo esa intención de encontrar un error, una falla. Eso es solamente lo hacen o lo hacían los escribas y los fariseos. Yo lo puedo hacer yo, sí, también lo puedo hacer yo. Puedo ser así también, pero si yo soy así, voy a tener mi resultado. Y el resultado es, yo entraré al reino de los cielos. Porque nuestro Dios, el Señor Jesús, quiere que seamos compañeros, quiere que nos ayudemos, no quiere que nos estemos poniendo en pie para hacernos tropezar, porque lamentablemente a veces la familia cristiana eso es lo que pasa. A veces, ¿cómo quisiera que el hermano fallara? ¿Cómo quisiera que el hermano estuviera mal? Para luego decirle a la iglesia, ya ven, les decía, ese hermano no iba a durar, ya ven, ese hermano no iba a hacer esto, ese hermano va a hacer lo otro. No es posible que tengamos ese pensamiento, hermanos. No es posible que tengamos esa forma, esa idea, esa la tienen afuera en el mundo, pero nosotros no. A nosotros nos debe dar gusto que haya crecimiento espiritual, como sea el crecimiento espiritual como mencionamos en la mañana. En la iglesia hay un crecimiento gradual, paulatino y exponencial de algunos hermanos. Eso es visible, se les ve hasta en su forma de hablar, se les ve en su cara, se les ve en la vista, y eso da gusto, porque eso significa que va a haber una iglesia madura. Va a haber una iglesia, cuando yo veo a un hermano así, que uno puede decir, cuando el hermano es maduro, uno puede contar con él, platicarle con él, sabiendo que eso va a quedar entre él y yo. Pero cuando yo veo a un hermano inmaduro, veo a un hermano que nomás está buscando, que pone oído aquí y allá, ve que oye, digo, este hermano está buscando algo para decirlo y luego con eso atacarle a uno mismo. Y eso es algo incorrecto. Eso de acuerdo a los que somos espirituales, de acuerdo a lo que somos hijos de Dios. Pero tengamos ese conocimiento que dice la Escritura, Mateo capítulo 5, versículo 20, ya para concluir. Nuevamente lo vamos a leer. Dice la Escritura, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué queremos hacer con la eternidad? Entrar al reino de los cielos o no entrar. La Biblia nos dice cómo podemos hacerlo, pero también la Biblia nos dice cómo podemos perdernos. Si tenemos una conducta como ellos, una justicia como ellos, no entraremos, por más que queramos, no vamos a entrar. Así lo ha determinado el que está preparado para juzgar a vivos y muertos, así lo ha dicho. Dice, si ustedes que son la sal de la tierra, ustedes que son la luz del mundo, no tienen una justicia mejor que las escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Seamos más espirituales, hermanos. Seamos más obedientes, seamos más humildes en la palabra para tener algún día ese galardón eterno y disfrutar las glorias de la eternidad en los cielos junto con nuestro Dios